En este vídeo presentaremos caracterizaciones de las aplicaciones lineales, inyectivas, proyectivas y biyectivas a partir de las imágenes de bases. Supongamos que f es una aplicación lineal de v en w y que b sub 1 sub n es una base de v. Entonces se tiene que f es inyectiva si solo si el conjunto formado por las imágenes de los vectores de b es un sistema libre. Se tiene que f es subproyectiva si solo si el conjunto formado por las imágenes de los vectores de b es un sistema generador de w. Y se tiene que f es biyectiva si solo si el conjunto formado por las imágenes de los vectores de b es una base de w. Entonces vamos a demostrar pues todo esto. En primer lugar, el primer apartado, f es inyectiva si solo si, ya sabes que si solo si es demostrar f es inyectiva coimplica lo segundo, o sea que hay que demostrar la doble implicación, demostración hacia la derecha y demostración hacia la izquierda. Entonces, lo primero que vamos a demostrar es que si f es inyectiva, entonces el conjunto formado por f de sub 1 f de sub n es un sistema libre. Entonces, si vamos hacia la derecha, partimos de que f es inyectiva y entonces nos preguntamos, f de sub 1 f de sub n es un sistema libre. Esto es lo que queremos demostrar. Entonces, para ver que un conjunto es un sistema libre, pues consideramos una combinación lineal de este conjunto igualada a 0 y queremos demostrar que los escalares son 0. Entonces, consideramos una combinación lineal de los vectores f de sub 1 más alfa sub n f de sub n igual a 0. Entonces nos preguntamos, alfa sub 1 igual a alfa sub n es igual a 0 necesariamente. O sea, no existe otra opción. Bueno, aquí, como f es una aplicación lineal, pues podemos meter los alfa sub i, las sumas dentro de la f. Tenemos f de alfa sub 1 e sub 1 más alfa sub n e sub n. Entonces, si miramos esto que tenemos aquí, tenemos que f de alfa sub 1 e sub 1 más alfa sub n e sub n es igual a 0. Y por lo tanto, de aquí obtenemos que alfa sub 1 e sub 1 más alfa sub n e sub n pertenece a Ker de f. Pero estamos suponiendo que f es inyectiva. Entonces ya sabemos que f es inyectiva si solo si Ker de f es 0. Esto es porque f es inyectiva. Por lo tanto, este vector pertenece a un conjunto donde solo está el 0. De aquí llegamos a que alfa sub 1 e sub 1 más alfa sub n e sub n es igual a 0. Pero el conjunto B, que está formado por e sub 1 e sub n, es una base de v. En particular, B es un sistema libre. Entonces, si tenemos una combinación lineal de B igualada a 0, pues los escalares son 0. Y esto es lo que queríamos demostrar. Luego, la implicación hacia la derecha ya la tenemos. Implicación hacia la izquierda. Ahora, suponemos que f de sub 1 f de sub n es un sistema libre y queremos demostrar que f es inyectiva. Para demostrar que f es inyectiva, pues ya sabes, cuando tenemos una aplicación lineal, f es inyectiva si solo si Ker de f es igual a 0. O sea, yo lo que voy a hacer es demostrar que Ker de f es igual a 0. Ker de f es igual a 0. Observa que 0 siempre está en Ker de f, porque Ker de f es un subespacio de v. Entonces aquí lo único que hay que demostrar es que todo vector de Ker de f es 0. Entonces sea v perteneciente a Ker de f. Entonces ya sabemos por definición de Ker de f que f de v es igual a 0. Pero v pertenece a v. Y tenemos que b es base de v. Luego v se puede expresar como combinación lineal de b. Existen alfa sub 1 alfa sub n pertenecientes a K, tales que v es igual a alfa sub 1 e sub 1 más alfa sub n e sub n. Entonces, si sustituimos esa expresión de v arriba, tenemos f de v, alfa sub 1 e sub 1 más alfa sub n e sub n. Esto es igual a 0. Y entonces, como f es lineal,
pues podemos sacar los alfa sub i y las sumas fuera de f. Tendremos alfa sub 1 f de sub 1 aquí más alfa sub n f de sub n. Entonces hemos llegado a una combinación lineal de f de sub 1 f de sub n igualada a 0. Pero nosotros por hipótesis tenemos que f de sub 1 f de sub n es un sistema libre. Por lo tanto los escalares son 0. Entonces el v que tenemos ahí la expresión, pues sería alfa sub 1, 0, por e sub 1, más alfa sub n, 0, por e sub n. Todos los escalares son 0 y esto te queda 0. Por lo tanto, v es igual a 0. Así, hemos demostrado que todo vector de ker de f es 0. Por lo tanto, ker de f es igual a 0. Y así f es inyectiva, que es lo que queríamos demostrar. Entonces ya tenemos 1 y ahora pasamos a demostrar 2. Voy a borrar esto, si quieres repasarlo pulsa pausa. Apartado 2, doble implicación, implicación hacia la derecha. Partimos de que f es suprayectiva y entonces queremos demostrar que f de sub 1 f de sub n es sistema generador de w. Esto es lo que nos preguntamos. Entonces, ver que es sistema generador de w es ver que todo vector de w se expresa como combinación lineal de estos vectores. Entonces, sea w perteneciente a w. Queremos ver que este w se expresa como combinación lineal de f de sub 1 f de sub n. Bueno, como f es suprayectiva, existe v perteneciente a v, tal que f de v es igual a w. Ya tenemos este v en v y tenemos que v es base de v. Luego, ese vector se expresará como combinación lineal de v. Existirán alfa sub 1, alfa sub n pertenecientes a k, tal que v es alfa sub 1 e sub 1 más alfa sub n e sub n. Entonces, aquí, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir la expresión de v que tenemos ahí. Entonces, w sería igual a f de v. F de v sustituimos esta expresión. F de alfa sub 1 e sub 1 más alfa sub n e sub n. Y ahora, como f es lineal, pues sacamos los alfa sub i fuera y las sumas. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos una combinación lineal de f de sub 1 f de sub n. W es combinación lineal de f de sub 1 f de sub n. Por lo tanto, todo vector de w se expresa como combinación lineal de f de sub 1 f de sub n y por lo tanto llegamos a que conjunto formado por f de sub 1 f de sub n es sistema generador de w. Misión cumplida. Implicación hacia la izquierda. Ahora partimos de que f de sub 1 f de sub n es sistema generador de w y vamos a demostrar que f es suprayectiva. Esto es lo que nos preguntamos. Para demostrar que f es suprayectiva, pues demostremos que in de f es todo el codominio w. Está claro que in de f es el conjunto de imágenes, todas las imágenes están en w, está contenido en w. Luego aquí lo único que hay que demostrar es que todo vector de w es de in de f, o sea, todo vector de w es imagen de un elemento de v. Entonces, sea w perteneciente a w. ¿Existe algún vector de v tal que la imagen de ese vector te da w? Eso es lo que buscamos. Bueno, nosotros tenemos que f de sub 1 f de sub n es sistema generador de w. Luego de esto tenemos un vector de w, será combinación lineal de ese sistema generador. Existe alfa sub 1, alfa sub n pertenecientes a k, tal que w es igual a alfa sub 1 f de sub 1 más alfa sub n f de sub n.
Y ahora, como f es una aplicación lineal, pues podemos introducir dentro de f tanto los alfa sub i como las sumas. Y esto me quedaría f de alfa sub 1 e sub 1 más alfa sub n e sub n. Luego hemos encontrado un vector cuya imagen me da w. W es la imagen de un vector de v. Y por lo tanto w pertenece a indef. Entonces, todo vector de w está en indef es igual a w y por lo tanto f es su proyectiva. Entonces, voy a borrar todo esto y vamos al tercer apartado, que es muy fácil. Borro. Y en el tercer apartado demostraremos que f es biyectiva si solo si el conjunto formado por f de sub 1 f de sub n es base de w. O sea, f es biyectiva si solo si la imagen de una base es una base. Esto sale directamente porque f es biyectiva si solo si f es inyectiva y f es suprayectiva. Si solo si, por ser f inyectiva, esto es si solo si, como hemos visto en el primer apartado, f de sub 1 f de sub n es sistema libre y f suprayectiva, pues podemos escribir en lugar de f suprayectiva pues lo que hemos obtenido en el segundo apartado, es equivalente que f de sub 1 f de sub n, este conjunto es sistema generador de w. Es sistema libre, es sistema generador si solo si es base de w. Y ya tenemos demostrado este tercer apartado y por lo tanto tenemos demostrado el resultado. Entonces, para recordarlo, pues se tiene que una aplicación lineal es inyectiva si solo si la imagen de una base es un sistema libre. Se tiene que una aplicación lineal es suprayectiva si solo si la imagen de una base es un sistema generador de w del codominio. Y se tiene que una aplicación lineal es biyectiva si solo si la imagen de una base es base del codominio.